Laboratorio número 3 del curso Electrónica del Vehículo. Componentes de entrada. En este laboratorio identificaremos los sensores de referencia y sensores de realimentación, así como también identificaremos los sensores y sus conexiones. Los materiales a utilizar son módulo ATECH eléctrico y electrónico, de acuerdo a la experiencia, un módulo de sincronización y instrumentos de medición tanto como el osciloscopio como el multímetro. En el experimento 1, sensor discreto, se realizó las diferencias de señales de sensores analógicos y digitales, en donde hay una gran diferencia entre los dos, en donde hay un sensor de estado pull up y un sensor de estado pull down, en donde el sensor de estado pull up nos manda que el voltaje cuando está abierto es de 0 voltios y cuando está cerrado es de 5,04 voltios. Aparte, bueno, por otro lado, el estado pull down nos habla que la señal es de 0,1 voltios cuando está cerrado y cuando está abierto es de 5,05 voltios. Esto se debe a que es inverso de la otra a la señal. Al otro sensor hace que el interruptor como sensor discreto es un componente pasivo que cambia su estado resistivo a abierto y cerrado para generar una señal digital, y las configuraciones pull up y la de pull down definen el comportamiento lógico de la salida. Continuando con el reto 2. En la primera parte del reto, trabajamos con un sensor de temperatura, en el cual vamos a medir la variación del voltaje. Este sensor es crucial en sistemas de control como el del motor para ajustar parámetros como la mezcla de aire y combustible. Durante el experimento medimos la señal de salida de temperatura ambiente y a temperatura corporal. A temperatura ambiente la señal de salida fue de 1.98 voltios y a temperatura corporal la señal disminuyó a 1.84 voltios. Esto confirma que el sensor es de tipo NTC, ya que la resistencia disminuye con el aumento de temperatura. Como segunda parte del reto, tenemos la medición del comportamiento del sensor, en la cual utilizamos una resistencia pull-up de 1000 ohms y una fuente de 5 voltios como voltaje de referencia. Conectamos el sensor en una configuración de divisor de voltaje y medimos la señal de salida en dos condiciones, a temperatura ambiente y a temperatura corporal. A temperatura ambiente la señal de salida fue de 3.32 voltios y a temperatura corporal la señal disminuyó a 3.30 voltios. Estos cambios en el voltaje confirman que el sensor es de tipo NTC, ya que su voltaje disminuye a medida que la temperatura aumenta. Este sensor es un claro ejemplo de cómo los sensores analógicos son fundamentales para medir variables físicas, como la temperatura, y cómo sus señales son procesadas por el microprocesador en sistemas electrónicos. Sensor de posición del acelerador CAT. La señal de entrada de este sensor es el voltaje constante de 5 voltios y la señal de salida es una señal digital PWM. Este sensor modifica el ancho de pulso de acuerdo a la posición del acelerador. Dato: el sensor no puede tener un duty de 0% o de 100%. Si pasa esto, quiere decir que está defectuoso. Para la prueba, el acelerador está al 60%. Esto se observa en el osciloscopio. La frecuencia es de 500 Hz. Se mantiene constante, igual que el periodo. Los valores de voltaje, el máximo es de 5 voltios y el mínimo de 0, que también son constantes. El tipo de sensor es un digital de tipo PWM, porque es una onda cuadrada de frecuencia y periodo constante, y lo único que varía en este es el ancho de pulso. Es un sensor activo, ya que necesita una fuente de alimentación externa. Y bueno, como último se tuvo que observar la frecuencia y el porcentaje del ancho de pulso mediante el multímetro, para lo cual la perilla del multímetro se coloca para medir frecuencia y porcentaje, y efectivamente observamos una frecuencia de 500 Hz y un porcentaje de 60%. Gracias. En este reto utilizamos el módulo de RPM y el osciloscopio. Lo primero que hicimos fue funcionar el módulo de RPM identificando los terminales. En el sensor de efecto Hall, el conector negro corresponde al cable de tierra de color negro y el conector amarillo es donde va el cable rojo que corresponde a fuente. Luego mostramos en el osciloscopio la señal captada por el sensor de efecto Hall y posteriormente identificamos en el sensor magnético la rueda dentada que sensa la velocidad, encontrando que cuenta con 7 muescas, además de una doble muesca de referencia. Finalmente, a partir de la señal observada en el osciloscopio, determinamos los RPMs del motor y calculamos, observando las imágenes en el osciloscopio, el tiempo total, que fueron de 192 milisegundos. Pasando los segundos,
equivalente a 0.192 segundos, calculamos la frecuencia entre 0.192, resultando en aproximadamente 5.2 Hz, y para pasarlo a RPM lo multiplicamos por 60 y obtuvimos un RPM aproximado de 312 RPM. Gracias.